Enredando las mañanas. No, pero bueno, en la última columna mencionábamos todo lo que venía sucediendo con la utilización de armas químicas, lo que fue el atentado en Estambul, y que seguramente Erdogan una vez más iba a utilizar como excusa este atentado para atacar las zonas del norte de Siria. Y bueno, lamentablemente eso sucedió de esa manera, más rápido de lo que uno hubiera esperado, por cuestiones bueno, como siempre, ¿no? El silencio de la comunidad internacional y demás. El día 13 de noviembre, por eso yo justo en estas 2 semanas sucedió eso específicamente, empezaron los ataques. Inicialmente atacaron zonas civiles, hubo la muerte de 11 personas y varios heridos y heridas. Entre las personas asesinadas por estos ataques fallecieron varios niños. Atacaron puntualmente, y aclaramos esto de las zonas residenciales y civiles, porque atacaron un hospital, atacaron la represa de Terik, que brinda agua a toda la región. Digo, ven cómo van claramente sobre los derechos humanos fundamentales, y desde ese momento hasta esta parte, no, si bien han disminuido y aumentado algunos de los ataques, pero han seguido bombardeando diferentes zonas del norte y este de Siria, y también continuando con los ataques en el norte de Irak, que vienen denunciando que están incluyendo armas químicas y demás. Esto generó una serie de movimientos. A nivel internacional hubo una gran movilización para denunciar, en el marco mismo de la campaña donde se venía denunciando todo lo que tiene que ver con la utilización de armas químicas. También volvieron a denunciar lo que tiene que ver con estos ataques. Recordemos que en ese momento, cuando fue el atentado de Estambul, todas las declaraciones que salieron a la luz, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado turco acusó al Partido de los Trabajadores del Kurdistán de ser quienes llevaron adelante el atentado, cosa que fue desmentida no solamente por las organizaciones, sino también por cómo se dieron las cosas, quién fue la persona que llevó adelante el atentado y demás. Denunció que esto era una movida como la que suele hacer Erdogan cerca de las elecciones para recaudar más votos y para justificar los ataques. Pero bueno, la verdad que los ataques llegaron demasiado rápido. Han seguido atacando zonas residenciales principalmente, digamos, hablamos de barrios, infraestructura de servicios de salud y escuelas y comercios y demás en diferentes regiones. Esto generó, por un lado, la movilización a nivel internacional en términos de activismo. También se generó una gran cantidad de solidaridad de parte de muchísimos parlamentarios y parlamentarias de diferentes partidos, sobre todo de lo que es Europa, pero también de Latinoamérica. Se generaron movilizaciones y manifestaciones tanto en Europa como en Latinoamérica. Y bueno, pero como siempre, quienes tienen que intervenir realmente, que digo, no porque no corresponda que otras personas intervengan, sino por el poder que tienen dentro de la región. Pensemos en el caso de Rusia, que ellos específicamente cumplen un rol de veedores en la región para que esto no suceda. Países como Alemania, Francia y el mismo Estado español, teniendo en cuenta el rol que cumplen con las negociaciones que está teniendo Turquía para entrar a la Unión Europea, las negociaciones que está teniendo Turquía para todo lo que tiene que ver con los migrantes, y también porque son quienes forman parte, por ejemplo, muchos de esos estados de la OTAN, y pensemos que Turquía también forma parte de la OTAN y que esos ataques se llevan adelante con un ejército que forma parte de la OTAN, y por ende ahí tiene que intervenir directamente también Naciones Unidas. La realidad es que se espera unos meses complicados, que si las potencias internacionales no responden fuertemente a esto, va a seguir sucediendo. Ha habido igual algunas respuestas, insisto, sobre todo de parlamentarios y parlamentarias, incluso no solamente de la Unión Europea y de Latinoamérica, incluso también desde Estados Unidos, donde manifestaron el repudio absoluto de los ataques que estaban sucediendo, y de hecho hicieron preguntas parlamentarias, ¿no?, a los diferentes niveles que tienen para inferir en exigirle a los estados a los que representan qué sucede con esto, qué medidas van a tomar, qué sanciones les van a imponer y demás. Todavía está todo en esa línea, ¿no?, de reclamar y señalar, pero sin demasiadas respuestas.
Y estamos, bueno, frente a un escenario complicado porque justamente se eligen estas fechas en la región, porque son fechas en donde se entran épocas invernales, lo cual hace mucho más complicado, Claro, sí. porque uno ataca regiones a los servicios básicos y sabemos que en las épocas invernales es donde eso es más necesario. Y por otro lado, en relación a los ataques de armas, a los ataques por tierra, pero también con uso de armas químicas en el norte de Irak y el sur de Turquía, bueno, con los últimos ataques que fueron un poco más graves, Irak ha tomado cartas en el asunto, ha generado una comisión investigadora, ha trasladado algunas tropas a la frontera y le está diciendo abiertamente a Turquía que no avance, ¿no? Entonces, estamos nuevamente en un escenario de mucha tensión, donde lamentablemente el objetivo real de todas estas situaciones es, por un lado, seguir con la aniquilación kurda, pero también por el otro, las medidas desesperadas que Erdogan viene llevando adelante cada elección que hay, por la pérdida muy fuerte de votos que viene teniendo, sobre todo porque la angustiante situación económica que está viviendo hoy por hoy Turquía, con una inflación de alrededor del 80% acumulado, digo, pensemos que en la situación en que nos encontramos en Argentina, ¿no? Digamos, Claro. estamos ahí, pero con una economía que viene de mucha más estabilidad y con otra situación, ¿no? No hay un análisis comparativo lineal entre ambas economías. Esto en gran medida se debe al terrible gasto que tiene en guerra el gobierno de Turquía, ¿no? Entonces, entre eso, más la conflictividad social, más que una vez más se llevó adelante un atentado donde murieron varias personas y muchas otras resultaron heridas, con la complicidad del servicio secreto turco, que permite que estas cosas sucedan, porque la verdad es que eso está muy controlado. De hecho, algunos días antes, un policía retirado cruzó una de las fronteras con los explosivos que después se utilizaron para el atentado. Entonces, increíblemente igual el Estado turco rápidamente salió a señalar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿no? Entonces, frente a todo este escenario, donde hay mucho enojo, donde evidentemente hay una gran pérdida de votos en las próximas elecciones, Erdogan nuevamente hace uso del eslogan, entre comillas, de que si él no gana, el terror va a reinar, ¿no? Y lo está demostrando una vez más, lamentablemente. Y también hay que poner sobre la mesa, sí o sí tienen que intervenir las potencias internacionales, sí o sí tiene que haber presión de las instituciones internacionales que están destinadas para tal fin. Y bueno, esperamos que la presión tanto de las manifestaciones como de las declaraciones parlamentarias a nivel mundial puedan ejercer la suficiente presión para que de una vez por todas se tomen cartas en el asunto, porque a nivel territorial no está sucediendo, por lo menos en el corto plazo no está sucediendo. Veremos qué sucede en las próximas elecciones y cuál es la reacción, ¿no?, de Erdogan frente a eso. Digo, pensemos sin ir más lejos en lo que ha pasado en Latinoamérica cuando algunos resultados electorales no son de agrado de la derecha en cuanto al desconocimiento y la represión y los ataques y demás, ¿no? Digamos, no es algo tan extraño de pensar, sobre todo con un personaje tan nefasto y violento como es Erdogan, que ya ha intentado hacer lo mismo en otros momentos, en otras elecciones, en las últimas 3, de hecho, donde ha cada vez perdido más votos. La verdad que un poco fuerte, ¿no? Sí. Pensar que una semana antes, días antes nada más, se denunciaba esto y yo recuerdo que los comunicados salieron alrededor de entre el lunes y el miércoles de una semana y ese mismo domingo comenzaron los ataques por la noche, que se llevaron vidas de muchas personas y que eso, están específicamente destruyendo la infraestructura de los servicios básicos de las regiones en una temporada donde en 20 días comienza el invierno. Tremendo, la verdad. Y el acecho del uso de armas químicas. La verdad que con todos los acuerdos internacionales que hay, con total impunidad, hablamos de que se están usando armas químicas. Es más que escalofriante el avance de Erdogan. Y bueno, y necesario poder hablarlo en nuestros espacios, Lucre. Así que te agradecemos un montón el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estaremos encontrándonos nuevamente con la actualización de lo que viene sucediendo. Seguimos bien de cerquita el tema. Estábamos hablando
con Lucrecia Fernández, que todos los jueves nos comparte su columna de Medio Oriente, Lucrecia de Firat News, aquí en el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.